Ya la tenemos ahí. Primera de Crónicas, capítulo 19. Y dice así su palabra. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los judíos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nachas, ¿verdad? Dice, y los despachó. Se fueron luego. Cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar sueldos, carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Sobá. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y lo ordenó en batallas contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueron más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcemos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén, y viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán, vio a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él y los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadad Ezer que había caído de delante de Israel, concertaron paz con David. Fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Qué violencia sin sentido. Tomen asiento, hermanos. Qué violencia sin sentido, ¿verdad? Ciertamente hay gente que parece que lo único que quiere tener son enemigos.
Y hay gente que nada más está buscando a ver a quién le caigo más gordo, a ver quién me odia más, ¿sí? Buscando de qué manera voy a hacerme odiar por la gente, que me desprecien, que me desechen, ¿sí? Y a veces así hay gente, hermanos, que lejos de hallar amigos, quiere encontrar enemigos. Eso muchas veces llega a suceder. Ahorita la lectura que acabamos de ver, y si entendimos lo que leímos, era un bien para los hijos, para el hijo del rey que ha muerto. Y la escritura, que después de las cosas aconteció de los de Amón, de los amonitas, hermanos. Los amonitas vienen de la relación incesta del y su menor. En los amonitas. Durante el periodo de los jueces, hermanos, fue un pueblo que pero su auge peleando con el pueblo de Israel. Y sin embargo, en esos momentos había visto, hermanos, que el rey David había tenido una relación con el papá de este rey. Había muerto el rey Naas, ¿verdad? Rey de los hijos de Amón, y no en su hijo. Y dijo David: estaré misericordia a Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Había recibido misericordia David, hermanos, de este hombre, ¿sí? Hanún. Naas había sido de hermanos. Muerto él, envió a sus servidores, dice la escritura, porque también su padre había mostrado misericordia con David. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero fíjense, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, fíjense, lo que interviene malas personas y de mal corazón y malas influencias. Empezaron a decir: ¿tú crees que vienen muy buenos? ¿Verdad? Dijeron a Hanún: a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer tierra? O sea, como diciendo: ¿tú crees que vienen en buena onda ellos a poderte decir que te vienen a consolar por la situación de que se murió tu papá? Por eso les digo, hay gente que nada más está buscando ser odiada y tener enemigos, ¿verdad? Hay mucha gente de esa. Esta guerra innecesaria, donde murieron 47,000 personas, hermanos, ¿sí? 47,000 hombres, hace sonar una fuerte clarinada de advertencia contra las tendencias de los altercados. Las circunstancias y los resultados de nuestras disputas y divisiones de hoy serán diferentes, pero las causas son similares. Un gesto mal entendido, un mal consejo, un rápido aumento de la enemistad en lugar de reconciliación, un esfuerzo por ganar aliados para manifestar fuerza en lugar de admitir error y pedir perdón. Y cuando nosotros estamos leyendo esta enseñanza que hoy Dios nos da, hermanos, que cómo pudo haber sido influenciable Jehú, Hanún, cuando lo vemos, hermanos, que llegan aquellos hombres con toda la disposición, con todo el deseo, hermanos, de llevar consuelo a esos embajadores, representantes del rey, a Hanún, hermanos, y se encuentran otras voces por ahí que empiezan a cuchichear y a decir: ¿tú crees que a eso vienen? Vienen a espiar, vienen a hacer otra cosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nos encontramos con personas que lo único que desean es dividir, es restar, es hacer pleito? ¿Conocemos personas así? Sí, hay personas así, hermanos, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron, ¿y qué pasó con estos hombres?
Cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes y los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, honra a David, a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y ¿qué les hizo? Los rapó, les cortó las ropas de la cintura para abajo. ¿Y qué hizo? Y los corrió. En aquel tiempo los judíos se dejaban la barba, hermanos. Y era una afrenta y una humillación que se las cortaran. Y no por írselas a dejar, sino sencillamente por lo que estaban haciendo. Y fueron y le rasuraron la barba, les cortaron la ropa desde la cintura hasta abajo, hermanos, y los mandaron así. Es una afrenta que alguien te encuere en la calle, ¿verdad que sí? ¿Cómo vas a correr? Con tus partes íntimas, hermano. No, y deja la batita del hospital. La batita del hospital te cubre por la adelante y por atrás, ¿no? Como los... Por eso. Pues andaban todos, de adelante y de atrás. O sea, no nada más de adelante. También cortaron la ropa desde la cintura para abajo. Los mandaron a hacer una afrenta. Era una afrenta, hermanos. Ya me los imagino corriendo, llegando a dar la noticia. David, mira, bienvenido. Nos raparon, nos cortaron las ropas y mandaron en... Puede dar risa, hermano, pero algo denigrante, porque iban por una buena razón y estas gentes mal aconsejadas por aquellos hombres que estaban al lado del rey Nahún empezaron a decirle: estos no vienen por esto, vienen por esto, y se empieza a revolucionar aquello que te empiezan a meter en la cabeza y que te empiezan a decir: no, es que fíjate, es que aquel, no hombre, espérate, mira, es que, no, es que ve, acá es este otro, no, te está... Y empiezas a odiar a la gente y empiezas a generarte enemistades con gentes, hermanos, que a veces ni los has escuchado y ni sabes de lo que se va a tratar, y sin embargo, hermanos, pueden saber a lo mejor la razón. ¿Y tú crees que a eso viene? ¿Tú crees que esa sea la razón? No, cuando llegó la noticia al rey David, verdaderamente David se enfureció, se apenó y de decir: no es posible que hayan hecho estos con una buena razón con la cual yo los mandé. Y no quedó ahí la cosa, no quedó ahí la cosa, sino que empezaron a preparar y a mandar comprar a los mismos sirios, hermanos, para que los ayudaran a que se unieran en esa fuerza y fueran y derribaran al pueblo de Israel. ¿Cuántas familias tú has visto que se unen para derribar, para dividir y no para amar? ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a seguir leyendo. Dice que los rapó y les cortó los vestidos. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran estos en Jericó: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Para que no te sigas afrentando ni te sigas acordando que hicieron estos malvados, deja que te crezca la barba. Vístete de nuevo. Eso es lo que Dios nos dice, hermanos. Vistámonos de nuevo. ¿Sí? Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo en Mesopotamia
de Siria y 32,000 carros, y al rey Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Y oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes y de los hijos de Amón, y salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Fíjense nada más. ¿Cuántas veces, hermanos, cuesta trabajo pedir un perdón y hacer una reconciliación que ir y juntar y amontonar más gentes para que haya más gente alborotadora y empiecen a hacer guerra? Él creyó que a través de comprar más gente, hermanos, iban a poder ganarle al pueblo de Israel. Una cosa hay, hermanos, cuando peleamos contra los hijos de Dios, no sabemos con lo que nos estamos metiendo. El pueblo de los amonitas no era pueblo de Dios, hermanos, ni los sirios. Habían sido verdugos para el pueblo de Dios. Pero era el momento, hermanos, en que ellos iban a salir a guerra. Un malentendido, una buena intención, se hizo un prejuicio malo y empezaron a querer deshacer al pueblo de Israel. Vamos a juntarnos. Y hay gente que se junta en las casas. Vamos, vente. No, vamos a hablar de vamos a hablar del otro, vamos a hablar de allá, vamos a hablar de acá, mira que mira que el otro. Y empiezan, hermanos, a hacerse prejuicios propios y a hacerse víctimas ellos. Venían con otra intención, seguramente que venían con otra intención, cuando toda la otra intención era de lo más bueno. ¿A quién le gusta, hermanos, que en un tiempo de dolor te lleguen y te den las mejores condolencias por alguien que se te muere? Tener la atención y de un rey bajar y mandar a sus mensajeros para que llevaran esa noticia y esas palabras de consolación, hermanos, cuando todo aquello bueno se vuelca en malo. Y empiezan a tomar división. Vamos, te voy a dar 1,000 talentos de plata y te voy a poner carros y júntense con nosotros y vamos a derribarlos. Vas a ver que vamos a acabar con ellos. En lugar de haber una reconciliación, hermanos, y perdón, faltas que se habían cometido. Rapar a aquellos hombres y mandarlos semidesnudos, hermanos, de regreso para... Pero Dios no se va a quedar con él. Dios siempre va a tomar, y no la venganza por mal, sino sencillamente por defender lo que está mal, hermanos. Amén. Por eso a veces cuando la gente intuye querernos hacer mal, hermanos, mejor es dejarlos en las manos de Dios, porque Él va a pelear nuestras pleitos, hermanos. No vale nosotros hacer lo que hizo Nahum. Vale la pena, ni los malos con que te pueda dar otra gente para derribar, hermanos, amistades, familias, ¿sí? Que puedan derribar y que te puedan deshacer. Es importante, hermanos, que nosotros escuchamos hoy el consejo de Dios. Los estaban en ese momento, hermanos, que querían pleito y juntaron sirios, los vamos a desbaratar y los vamos a acabar y vamos a exterminar con ellos. Pero Dios, déjalos que se sienten. Y en ese acto, hermanos, 47,000 gentes. Un pleito que la dices tú, morir 47,000 gentes por el hecho de ir a dar una colencia a alguien que se murió, ¿no es tonto? ¿Y cuántas cosas por tonterías, hermanos, acaban con familias? Acaban con naciones, acaban con amistades. Y la gente dice, pues es que me tocaba, ni modo, me hirieron, pero ¿cuál? Aquí había sido una buena causa. Porque no quieren entender
o no quieren escuchar el verdadero origen de las cosas en las que se pueden dar. Ellos, en lugar de admitir su error y buscar perdón y reconciliación, Hanún gastó una gran suma de dinero para sufrir su falta. Pagó un alto precio por esta acción. A menudo nos cuesta más cubrir un error que admitirlo con sinceridad. En lugar de agravar un error poniéndose a la defensiva, se debe buscar el perdón y la reconciliación tan pronto como se dé cuenta de él. Se ahorrará a sí mismo y a los demás muchos sufrimientos y problemas. Y sí es cierto, muchos sufrimientos y problemas. Dice la Escritura que con la vara que mides, serás medido. Los amonitas unieron a los sirios cegados. Lo único que vieron en esos momentos, hermanos, fue dinero y carros. Y unirse ante una causa que no tenía sentido, pero que sin embargo se unieron. ¿Y cuánta gente dice, me uno a ti? No sé lo que esté pasando, pero me uno a ti. No, si escucha lo que está pasando. O a lo mejor no hubo quien se los dijera, ¿verdad? Pero habían llegado ellos con esa noticia, que habían llegado de parte del rey para ser consolado su hijo. Y los otros ahí ya me los imagino merodeando en ese momento. Espérate, ¿tú crees que son tan buenos? ¿Tú crees que a eso vinieron? La gente influenciable, hermano, que se deja influenciar por cualquier cosa negativa, empieza a comprarles todo. Y luego empiezan, dicen, no, pues vamos a armarles guerra. Ahí te va. Mucha plata, carros de a caballo, hombres, 47,000 hombres que fueron muertos por una guerra sin sentido. Así muchas veces se acaban familias. Hoy nos decían, ¿verdad?, que una carta a nuestros hijos. Y lo primero que pudiera decir unidad, los hijos. La familia de mi esposo, yo sigo buscando y sigo generando amistad con mis hermanos, porque no son los mejores, pero al final vienen a ser mis hermanos. Y yo no soy la mejor, pero al final sigo siendo su hermana. ¿Sí? Cuando yo los veo y los acepto tal cual son, ¿verdad? Porque al final vinieron de mi mamá. Yo no los considero mis medios hermanos porque no hay medios hermanos. Dios no hace cosas a medias. Son mis hermanos. Y yo he tratado de buscarlos y de tener una relación con ellos porque al final son mis hermanos. Y yo creo que el deseo más grande de mi mamá fue que estuviéramos unidos. No a romper esas partes, ¿no? Que ha habido muchas situaciones, sí las ha habido, pero que al final yo he tenido, por ser la mayor, de generar una relación con cada uno de ellos. Mi hermano Martín, al final, tomé la mejor relación que pude tener con él. Dios sabe lo de él, pero mi relación con él siguió siendo la misma de una hermana. Pude haber escuchado muchas cosas, pero lo vi como nos ve Dios, hermanos. Y al final, Él tiene sus cuentas con Él, con el Señor. Y con Él me relacioné hasta el final. Y me sigo relacionando con Riro, y me sigo relacionando con mi hermana Carmela, y me sigo relacionando, no tan frecuentemente, pero lo sigo haciendo con cada uno de ellos, con Rafael, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque al final son mis hermanos. La familia de mi esposo no fue así. Tuvo un hermano de ellos en el cual a lo mejor fue el que estudió y a lo mejor estuvo en otra postura y no hubo ese clic de hermanos, que no fue lo correcto. Pero con su hermana hasta el final, con su hermano el más grande hasta el final. Quiere decir que uno solo fue el que no
no hizo clic con la familia. Y ese hermano no nada más no hizo clic con Enrique, ni con el hermano más grande, ni con su hermana. Pero al final, él lo sabe. Lo que uno deja con los hijos, hermanos, es que debemos de respetar, aunque no son todos los mejores, pero no dejan de ser hermanos y no dejan de ser mis hijos. Imagínense que Dios se pusiera en el plan de decir, tú no, tú sí, bueno, tú a ver. No, hermanos, dio a su hijo por todos nosotros. Los de las malas relaciones, como aquí, somos nosotros. Que llegan a tener buen sentido de las cosas y se le toman a mal, ya es cuestión de cada quien, ¿sí? Pero al final yo como hija de Dios, procuro lo mejor. Y en esa relación procuro la mejor relación con mis hermanos. Procuro la mejor relación con mi cuñada, con su esposo, con mi otra concuña, ¿sí? Llevo mi mejor relación con ellas. Y yo las puedo ver de frente y nunca me puedo agachar para no dejarlas de ver. Y lo mismo lo hago con la familia de mis hermanos. Nadie somos perfectos, pero hay que ver a lo que Dios nos lleva. Si hubo un malentendido, dice el Señor, a través de lo que hoy vimos, que a menudo nos cuesta más cubrir un error, como lo quisieron hacer Nahum, a través de ir a comprar gente, hermanos, para que se unieran a la causa, que pedir un perdón y mandárselo a hacer, saber a David y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y tener una reconciliación. Perdóname porque hice la regada más grande. Tú me diste ese momento en que yo no lo consideré. Mira, las malas voces que me llegaron aquí fueron los de estos tremendos que estaban a mi lado y me empezaron a llenar el buche de piedritas. Y lo único que hice fue algo desagradable. Perdóname, y una reconciliación. Pero ¿qué fue lo que hizo Nahum? Empezó a comprar gente, hermanos, para que fueran y tomaran guerrilla para con los hijos de Israel. Y dice ahí que viendo los sirios que habían caído ahí en el 16, delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán, vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon con él y los el pueblo huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a 7 hombres de los y 4,000 hombres de a pie. Y así mató a general del ejército. Viendo siervos de Ezer que habían caído de delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio, ¿qué hizo? Nunca más quiso ¿qué? Nunca más quiso ayudar a aquellos que le hicieron la invitación y le dieron dinero. Jamás quisieron volver a tener nexos con ellos. 47,000 gentes que murieron con un pleito sin sentido. Si llega a su en divisiones familiares, amistades, de trabajo, donde hay división, hermano, donde hay división, está Dios. Eso fue lo que va a suceder. 47,000 gentes murieron sin sentido. Hoy lo dejo de tarea, hermanos. ¿Tenemos alguna situación con algún familiar? Vayamos y aclaremos si hubo a lo mejor un malentendido y si lo hicimos mal, corrijamos y reconciliemos. Sí, que es mejor reconciliar que seguir guardando dentro de nuestro corazón cosas que van a empeorar nuestra relación. A eso es a lo que Dios nos llama. Reconocer lo que hemos hecho mal. No le hubiese pasado nada a Hanún, hermanos. Sencillamente hubiera reconocido la falta, ¿verdad? La regué, rapé a
aquellos que vinieron en toda la buena paz, esos embajadores que mandaste, los mandé semidesnudos, y ¿sabes qué? Perdóname por la afrenta que yo hice para con ellos. Y no pasa nada. Pero ¿qué tal cuando nosotros empezamos a buscar y a levantar polvo donde no hay? Y empezar a hacer y deshacer. No, tenemos nosotros la razón. No, ve, fíjate lo que están haciendo. No, espérate. Y empiezas a que se enerva en la mente, en el corazón, y empieza a hacer decisión. 47,000 en una guerra sin sentido. Hoy nos llevamos a enseñanza. No es sin sentido. Mira, el amor de Dios, considera lo que Dios nos ha llamado. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie. En lugar de agravar un error poniéndose a la defensiva, se debe de buscar el perdón y la reconciliación, tan pronto como se dé cuenta de él. Se ahorrará a sí mismo y a los demás muchos sufrimientos y problemas. Muchos sufrimientos y problemas. Familias devastadas, hermanos. ¿Sí conocen algunas de ellas? Que estén devastadas por algún malentendido o por alguna situación que les hicieron. Yo conozco varias que están por ahí, pero tremendamente, ¿no? Divididas, acabadas, y en eso vienen a terminar. Pero quiero decirte que el que mal empieza, las cosas que no deben de hacer, mal acaba. Lo que quiso Nahum para el pueblo de Israel, lo seleccionó para él mismo en su vida. Y eso es lo que pasa. Cuando tú vas en contra de los preceptos de Dios y lo haces bien, terminas mal. Terminas mal cuando no lo haces como debe de ser. Amén. Llevémonos esta palabra, hermanos. Amén. Y que Dios nos ayude. Malos entendidos, fuera. Aquí no hay. Aquí no debe de haber. Unan a sus familias, hermanos, porque a eso nos llamó Dios. Dios no vino a poner división, hermanos, sino a unirnos. A eso es lo que Dios nos ha unido. Sumen. El único que resta y divide, ¿quién es? El diablo, ¿verdad? Y lo sabemos, ¿verdad? Y a veces, ay, sí, espérate, sí me gusta, hagamos guerra contra estos. No, hermanos, no seamos tontos, ni nos dejemos rasurar, ni encuerar por los que están haciendo mal, porque eso es lo que hace el diablo, rasura y encuera. ¿Qué queremos? ¿Encuerados? ¿Rasurados? ¿Verdad que no? Vayamos hacia el que es la reconciliación del hombre. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Señor. Bendecimos tu palabra en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, por esto que nos has hecho reflexionar, Señor, sobre esa guerra, Señor, que se originó sin sentido, Padre, porque llevaba un sentido maravilloso, Señor, lo cual había hecho David para con aquellos embajadores que habían llevado las condolencias al rey Nahum, Señor. Él había llevado una buena relación con su padre, pero desgraciadamente las malas conversaciones, como dice tu palabra, corrompen las buenas costumbres. Y eso fue lo que llegó, Señor, a la familia, Señor, de Nahum. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la familia que está aquí, Señor, hagas tu obra perfecta y completa, Señor. Deseamos, Señor, que intervenga, Señor, y que nosotros reconozcamos y que hacer mejor la reconciliación y la paz, Señor, que nos va a dar bendición, Señor, de unidad. Esto en esta tarde, Señor, es lo que nos has hablado, Padre. Y te pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, porque tú hagas tu obra perfecta y completa sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Trabaja en esta semana, Señor, con esta palabra. Quita todo lo que no sea tuyo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Porque dice que de la abundancia del corazón
habla la boca, Señor. ¿Qué es lo que está abundando, Señor, en nuestro corazón? Cosas buenas, Señor, o cosas que intrigan, Señor, cosas que no son tuyas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que llenes y abastezcas nuestra vida, Señor, de todo lo bueno, que en eso debemos de pensar, como dice tu palabra, de hacer el bien, Señor, y de unir y no desechar. Todo esto te lo pido en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén.